Bienvenido a RaiMed, tu canal. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre la definición, factores de riesgo, etiología y manifestaciones clínicas de la hemorragia de vía digestiva alta. Sin nada más que decir, iniciemos con el video. Tenemos como definición que la hemorragia de vía digestiva alta es todo sangrado gastrointestinal que se desarrolla proximal al ligamento de Treitz, o mejor dicho, todo sangrado que se desarrolla por encima del mismo. Recordemos que el ligamento de Treitz también recibe el nombre del ligamento suspensorio del duodeno. Próximamente se lo voy a estar mostrando en una imagen para que puedan diferenciar desde dónde catalogamos una hemorragia de vía digestiva alta como tal. Es una entidad bastante importante, en primera instancia por su frecuencia. Se desarrolla sobre todo en pacientes que tienen muchas comorbilidades y a medida de que la persona tiene mayor edad, existe una mayor probabilidad de tener una hemorragia de vías digestivas alta. Segundo, su alta morbimortalidad. Y tercero y no menos importante, los altos costos que se traducen en estar realizando muchísimos paraclínicos, que los hemogramas, que función renal, que la endoscopia para poder llegar al diagnóstico y a su vez al tratamiento de muchas de estas entidades. Eso lo vamos a estar viendo en otro video. Este es el ligamento de Treitz o ligamento suspensorio del duodeno. Como su nombre lo indica, suspende o levanta lo que será la segunda porción del duodeno. Entonces, todo sangrado que se presente en la vía digestiva de aquí hacia arriba se va a definir como un sangrado de vías digestivas altas. Es decir, me va a comprometer lo que es el duodeno, el estómago, el esófago o inclusive hacia la boca, siendo los órganos que más se ven afectados con regularidad el esófago y el estómago. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta entidad? El primero y quizás el más relevante es tener antecedentes de una hemorragia digestiva. Aquellos pacientes que ya tienen un episodio de hemorragia tienen de 13 a 15 veces más probabilidad de desarrollar un nuevo episodio en comparación a una persona que no ha tenido ningún sangrado digestivo. Segundo, los anticoagulantes claramente relevantes por su mecanismo de acción. Tercero, los AINES a altas dosis y también no solamente a altas dosis, sino que se consuman con regularidad. Recordemos que los AINES son fármacos que son bastante usados, pero que dentro de su mecanismo de acción son bastante gastrolesivos también y pueden generar un sangrado. Otro factor de riesgo relevante es la cirrosis por el desarrollo de las varices esofágicas, que son una de las causas más relevantes de la hemorragia digestiva alta. La insuficiencia renal, por un lado, me perpetúa todo un contexto inflamatorio y por otro lado, los pacientes con una insuficiencia renal tienden a tener, valga la redundancia, una disfunción plaquetaria, lo cual aumenta claramente el riesgo de sangrado. Tercero, la infección por Helicobacter pylori. Claramente, este es un microorganismo que está estrechamente relacionado con el desarrollo de úlceras a nivel gástrico y a su vez las úlceras pueden provocar un sangrado. Y por último, la edad. Como ya los venía comentando, a mayor edad va a existir una mayor probabilidad de tener una hemorragia de vías digestivas altas. Dentro de la etiología son bastante variables, hay unas más frecuentes, hay otras no tan frecuentes. La más frecuente de todas es la úlcera péptica, ¿vale? Seguido por la gastritis erosiva, la esofagitis severa o erosiva, el contexto de las varices esofágicas o la gastropatía por hipertensión portal también es relevante. El síndrome de Maroli-Weiss, que se presenta en pacientes que o están tosiendo mucho o hacen arcadas a repetición. Estas arcadas, cuando el paciente no puede vomitar o está vomitando mucho, llevan a un desgarro a nivel del esófago, la porción inferior del esófago que produce el sangrado. Algunos angiodisplasias, neoplasias también, tanto esofágicas como gástricas, o inclusive lesiones como la lesión de Diehl-Laffoux, que predispone también al sangrado. Ahora, como ven, están resaltadas la úlcera péptica y las varices esofágicas, porque quizás son las causas más relevantes, ya que, como vamos a estar viendo próximamente, el abordaje y el tratamiento de la hemorragia digestivas altas va a depender del contexto en el que estamos. Si estamos frente a un sangrado no varicial, es decir, que no es causado por las varices esofágicas, o si estamos frente a un sangrado varicial, es decir, que sí están causados por los mismos. El tratamiento es totalmente distinto y próximamente lo vamos a estar viendo.
Respecto a las manifestaciones clínicas, hay unas manifestaciones generales que nos hablan simplemente de una hemorragia de vías digestivas altas. Tenemos la hematemesis, que es el vómito con sangre, la melanemesis, que es aquel vómito en borra de café, es un vómito oscuro, inclusive tienden a ser un poco negro, y es básicamente por la acumulación y el metabolismo de la sangre. Las melenas también es importante, son aquellas heces pastosas, negruzcas, fétidas. La aparición de las melenas va a depender, por un lado, del hábito intestinal del paciente. Del 100% de las melenas, el 80% se desarrolla en el contexto de una hemorragia de vías digestivas altas. Sin embargo, hay un 20% restante en el que el paciente puede tener una hemorragia de vías digestivas bajas y quizás sufre de estreñimiento o tiene alguna patología que hace que el paciente no vaya con tanta frecuencia al baño. Esto va a hacer que la sangre se acumule, se metabolice y en vez de tener la hematoquesia típica o la rectorragia típica de la hemorragia de vías digestivas bajas, vamos a tener unas melenas. Sin embargo, siempre que la tengamos, en primera instancia, por términos de probabilidad, debemos pensar en una hemorragia de vías digestivas altas. La hematoquesia también puede presentarse y la respuesta es sí, sobre todo si el sangrado es masivo. Recordemos que la hematoquesia es una manifestación mucho más típica de la hemorragia de vías digestivas bajas. Sin embargo, si el sangrado es suficientemente severo, pueda que la sangre pase por todo el tracto digestivo sin necesidad o sin darle el tiempo para que se metabolice y se formen las melenas y el paciente debute con la hematoquesia. Otras manifestaciones simplemente dadas por la pérdida de sangre, como la palidez mucocutánea, la taquicardia, la hipotensión o inclusive puede generarse síncope en los pacientes. Ahora, estas son las manifestaciones generales. Quizás hay algunas características o manifestaciones específicas que nos podrían inclinar el diagnóstico hacia X patología. Por ejemplo, si el paciente tiene dolor en abdomen superior, sobre todo en epigastrio, asociado a los síntomas mencionados con anterioridad, podríamos inclinarnos un poco hacia la presencia de una úlcera péptica, por ejemplo. Si el paciente tiene una odinofagia, tiene antecedentes de reflujo gastroesofágico o inclusive tiene disfagia, podríamos decirle que el problema está a nivel esofágico y puede ser una úlcera que está en este mismo. El desgarro de Marrowly Weiss, como había comentado, son pacientes que tienen antecedentes de vómitos a repetición, de arcadas o de tos. Regularmente se presenta en este y posterior a esto es que se desarrolla la hematemesis, secundario al desgarro esofágico. Cuando el paciente tenga ictericia o distensión abdominal, pues nos hablan de ascitis. Esto sobre todo en el contexto para hablar de la hipertensión portal dada por cirrosis. Pero recordemos que esta hipertensión portal se va a desarrollar, si bien principalmente en los pacientes con cirrosis, yo puedo tener otras patologías que me generen la hipertensión portal, me generan las varices y no el paciente no tenga ninguna de estas manifestaciones. Además, hay que tener en cuenta también de que estas manifestaciones son bastante tardías en los pacientes con cirrosis. Entonces, es más que todo por historia clínica como vamos a poder sacar esto. Y algunas neoplasias malignas que también puedan presentarse. El paciente puede debutar con disfagia, con saciedad temprana, pérdida de peso involuntario, inclusive con caquexia. Todas estas son manifestaciones que nos hablan de la posibilidad de que pueda haber un proceso neoplásico. A pesar de todo esto, de que escudriñamos manifestaciones generales y específicas, hasta en un 20 al 10% de los casos no vamos a lograr identificar una causa clara del sangrado digestivo en los pacientes, ¿vale? Siempre debemos tener en cuenta eso. Ahora, respecto al abordaje, lo primero es identificar la clínica, saber que estoy frente a unas melenas, saber que estoy frente a una hematemesis, porque si no sé identificar estas manifestaciones, pues nunca voy a llegar al diagnóstico de una hemorragia digestiva alta. Lo segundo es hablar de los factores de riesgo del paciente, identificar qué pudo ser el causal de dicha hemorragia. Y por último, las comorbilidades, que también son importantes. Ya había dicho los factores de riesgo, las posibles causas, y las comorbilidades son relevantes, ya que pues un paciente cardiópata que quizás tiene una cirrosis descompensada, que tiene un proceso neoplásico o cualquier otra patología de base, EPOP, va a ser mucho más complicado y el tránsito de la enfermedad puede causar pues un desenlace fatales en estos pacientes. Sin embargo, esta parte de abordaje la vamos a estar profundizando en el próximo video. Espero que este video te haya gustado, si es así considera suscribirte al canal
y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.